Ahora, ¿cómo podemos clasificar esos términos algebraicos? ¿De acuerdo a qué? Vamos a ver cómo se clasifican esos términos algebraicos. Entonces vamos a ver una clasificación para esos términos algebraicos. Entonces, yo puedo decir que un término algebraico es entero siempre y cuando no tenga en su denominador letras. Cuando el término algebraico en su denominador no tiene letras, puedo decir que el término algebraico es entero. Entonces, ejemplos de eso, ¿cuál sería? 2a, por ejemplo, 4x a la 2, por ejemplo, y 3ab sobre 2, por ejemplo. Entonces, fíjese, esos son ejemplos de términos algebraicos enteros. No tienen en su denominador ninguna letra, luego los puedo considerar enteros. Asimismo, si yo tengo dentro de la clasificación un término fraccionario, entonces en ese caso quiere decir que en el denominador puedo tener letras. Es decir, que un ejemplo podría ser 6x al cuadrado sobre y. Otro ejemplo podría ser 3a a la 3 sobre 2b. Entonces, como tengo letras en el denominador, lo considero un término algebraico fraccionario. También lo puedo clasificar ese término algebraico de la siguiente forma, como un término algebraico que sea racional. Y aquí vamos a recordar un poquito lo que son los números racionales, es cuando no tienen radicales. Entonces, cuando no hay un radical, ahí el término es racional. ¿Como cuáles? Ejemplos como los anteriores. A su vez, también los puedo clasificar como términos algebraicos irracionales. Entonces, si los racionales cuando no tienen radicales, pues los irracionales será cuando tienen radicales. Entonces, unos ejemplos de ello podría ser raíz cúbica, por ejemplo, de a la 2b. Otro ejemplo, 3x sobre raíz de 2y. Esos son ejemplos de términos algebraicos irracionales, es decir, que tienen raíces. Es fácil, muy fácil. Y finalmente, yo los puedo clasificar como términos algebraicos homogéneos o heterogéneos. Vamos a ver primero los homogéneos. Los homogéneos es cuando tienen el mismo grado absoluto. Mismo grado absoluto. Vamos a ver un ejemplo. 2x a la 2, y a la 3 y menos 5x, y a la 4 son ejemplos de términos algebraicos homogéneos. ¿Por qué? Porque si usted mira el grado de cada término algebraico es 2 más 3 es 5 y 1 más 4 es 5. Es decir, el grado es igual a 5. Luego puedo considerar que esos dos términos son homogéneos. Cuando tengo la clasificación como heterogéneos, ¿cómo será la situación? Ya ustedes se lo deben estar imaginando. Tienen diferente grado absoluto. Y allí entonces nosotros podemos tener que 2ab y 4x al cuadrado y son heterogéneos. ¿Por qué? Porque tienen diferente grado. A y b tienen 1 de exponente, entonces el grado sería grado 2. Y el 4x al cuadrado y tiene grado 3 al sumar los exponentes, como lo acabamos de ver más hace un momento. Entonces fíjese que ya empezamos a darnos una idea de cómo es la situación con el álgebra. Estamos combinando letras y números y exponentes, que ya vimos cómo trabajar cantidades elevados a una potencia en aritmética, pero aquí son cantidades algebraicas o términos algebraicos elevados a una potencia. Entonces fíjese que ya esto es parte de los conceptos fundamentales y básicos del álgebra. Entonces espero que haya quedado claro. Repasen el video cuantas veces sea necesario hasta que les quede claro el concepto. Recuerden, muchachos, la clave, y esto no es solamente para álgebra, es para cualquier asignatura, para cualquier materia que estén estudiando. La clave está en los conceptos. Si ustedes manejan el concepto, resuelven cualquier ejercicio, se los garantizo. En el siguiente video vamos a hacer unos ejemplos y vamos a aplicar esto que acabamos de ver. Y así va a ser la metodología durante todo el curso. Bien, gracias y los veo en el siguiente video.